hay especialistas que aseguran que en el futuro las luchas no van a ser más que por el agua, no el oro, no la plata, no el petróleo, sino por el agua. Y en ese sentido pareciera ser que el futuro ya nos alcanzó. Yo le agradezco mucho a Luis Manuel Guerra, presidente del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, que esté con nosotros en esta conversación. Luis Manuel, muy buenos días, te saludo con afecto. Igualmente, un gran gusto. Gracias. Luis Manuel, quisiera preguntarte, a ver, platícame, mucho se ha hablado sobre este tratado de aguas que se firmó ahí en la década de los 40 y que de alguna manera, a mi entender y al entender de muchos, nos colocó en una zona privilegiada por las condiciones en las que en ese momento se dio el tratado, que estábamos prácticamente saliendo de una guerra y había cuestiones ahí sociopolíticas interesantes. Sin embargo, la pregunta obligada es, ¿cuál es la condición actual que tenemos en este momento y cuál es la estrategia que a tu juicio se debería de llevar para poder no solo preservar este recurso, sino también cumplir con nuestros compromisos? Tienes la palabra, Luis Manuel. Sí, pues desde luego es un tratado importante, fue uno de los primeros tratados internacionales sobre el agua, el más, digamos, trascendente en ese entonces por los volúmenes que implica, y efectivamente ese tratado está a favor de México. Fue una condición que se presentó desde el punto de vista, digamos, de usos, ¿verdad?, del río Colorado y, desde luego, los usos sobre el río Bravo, que llevó a los dos países a un esquema de compensaciones por el uso que estaba haciendo los Estados Unidos del río Colorado para toda la irrigación de esa zona, desde la presa Hoover hasta su desembocadura en el Alto California, en el Golfo de California, y que implicaba un, digamos, decremento de la disponibilidad de agua para los mexicanos. Por lo tanto, es un tratado de compensaciones. De todo lo que se toma de un lado, cómo se compensa con el otro, etcétera. Es un tratado que además tiene cláusulas de flexibilidad. Yo creo que aquí es donde está fallando el esquema actual. Estamos efectivamente en una situación de sequía prolongada. Es evidente que aquí hubo una total falta de sensibilidad por el gobierno federal para atender a los agricultores. Es mentira esto que está diciendo de que están movidos ellos por intereses políticos, electoreros, etcétera. La reacción precisamente de los agricultores, son de los más exitosos que tiene nuestro país, pues es de desesperación y de angustia por ver el nivel tan bajo de las presas. Aquí a mí me late que como que hubo, digamos, una especie como de precipitación en el uso de la fuerza para la liberación de las presas. Hay un término que no se ha manejado, yo creo, por el gobierno federal adecuadamente, que está dentro del tratado, aquí te lo estoy leyendo, lo que es la capacidad útil de las presas de almacenamiento. No solamente digamos, los aforos, los tirantes que tienen las presas, que es lo que se está usando, sino la capacidad útil que se define como aquella parte de la capacidad total que se dedica a retener y conservar el agua para disponer de ella cuando sea necesario. O sea, la capacidad adicional a las destinadas a la solve y al control de avenidas. Aquí esta parte es la que me parece que está fallando. Tienen razón, desde mi punto de vista, los agricultores, de estar desesperados, de estar enojados, viendo el nivel que tienen actualmente las presas y el cumplimiento del tratado, que debemos de hacerlo, y el dotar, como lo dijo el canciller Ebrard el día de ayer, también de agua potable a varios asentamientos, más de 20 asentamientos en la frontera, asentamientos humanos de agua. Pues es algo que debe de haberse dialogado y que debe de haberse consensado. El agua para los asentamientos, desde luego que debe estar disponible, pero las compensaciones con los Estados Unidos, hay mecanismos precisamente de diálogo entre las dos naciones para poder cumplir, digamos, con los volúmenes de entrega para compensar lo que se recibió, con flexibilidad entre un ciclo agrícola y el otro. Aquí lo que está faltando, desde mi punto de vista, es sensibilidad por parte del gobierno federal, el haber establecido por la Secretaría de Gobernación, que la veo como la gran ausente en este conflicto, entre los usuarios, los agricultores, y yo creo que debido a confrontaciones extra hidráulicas, confrontaciones en el plano político, en el gobierno de Chihuahua con el gobierno federal,
se están manejando esta cuestión de las presas desde un punto de vista político, lo cual para mí es muy irresponsable por lo que significa, no solamente para la cuestión de los agricultores, sino para la relación binacional. Bien, Luis Manuel, sin embargo, el problema ya lo tenemos. Ayer escuchaba yo a un senador, a Armando Guadiana, si mal no recuerdo su nombre, que hacía una propuesta que no sé qué tan factible es ante este problema que se vive en Chihuahua y que coincido contigo, finalmente los agricultores están peleando su supervivencia, su vida, pues, en cuestión del agua. ¿Sería factible poder utilizar aguas de otras presas como de Coahuila, Durango, para poder compensar esta falta de agua que se tiene que pagar? ¿Es factible eso? ¿Es posible o no? Es posible, pero tiene un costo que es totalmente irracional, ¿no? Y se van a afectar entonces también los intereses de otros agricultores. El caso concreto que se tiene de las presas destinadas precisamente para este intercambio de compensación entre los volúmenes que recibimos nosotros en México y los que debemos regresar a través del río Bravo, están precisamente en estas presas. Ahí es donde tenemos que fijarnos nuestra atención y resolverlo. El traer agua de lugares mucho más distantes tiene un costo eléctrico, tiene un costo también en las comunidades a donde se va a extraer esta agua, y a mí me parece que sería mucho más sensato, y ahí el canciller Ebrard creo que tiene una gran experiencia en este campo, de ver con los Estados Unidos un esquema que, digamos, rebase entre un ciclo agrícola y el otro, que ese es todo el tema del que estamos hablando, ¿no? Cómo los agricultores de Chihuahua saben que si ahorita se entrega esa agua, no van a tener el agua, y esto es correcto, no van a tener el agua para el ciclo invierno, verano que se aproxima. Entonces, ver con los Estados Unidos, decir, ok, tenemos ahorita esta circunstancia específica de la sequía, vamos a hacer una compensación a 3 o 4 ciclos agrícolas más, ¿verdad? Para ver cómo se puede compensar, y yo estoy seguro de que se puede llegar a un acuerdo binacional en una forma seria, responsable, que cuide los intereses de todos. Esto es un caso de insensibilidad política, y yo creo que puede ser el detonador de un conflicto mucho mayor. Debe resolverse ahí, no estar tapándole el ojo al macho trayendo agua de otros lugares más lejanos, porque si se vuelve a presentar la sequía el año que entra o dentro de 2 años, pues ¿qué le vamos a pedir otra vez a estados más hacia el sur a que compensen lo que no están pudiendo entregar los estados del norte? Esa es la gran cuestión. Es un tema de diplomacia y un tema también de madurez en la toma de decisiones en el gobierno federal. Me queda claro que eres más partidario de la negociación, en este caso con los Estados Unidos, de apelar a la flexibilidad y, si es necesario, comprometer otros ciclos agrícolas, pero no dejar desamparados a los agricultores de Chihuahua. Te pregunto, Luis Manuel, ¿crees que haya la capacidad del gobierno federal para hacerlo, independientemente de la postura de Marcelo Ebrard como diplomático, de nuestras autoridades? Me refiero a Conagua y a los organismos que manejan y administran el agua en el país. ¿Crees que haya capacidad y habilidad para este tipo de negociación y de operación rápida que ya urge, o eres escéptico? No, yo estoy convencido de que tenemos esa capacidad. Conozco muy bien a la doctora Jiménez, a Blanca Jiménez, que ahorita la han estado atacando desde mi punto de vista en una forma injustificada, porque ella lo que está haciendo es precisamente seguir, ¿no?, los protocolos, seguir las normas, etcétera. Ella es una persona razonable, es una persona apolítica, no tiene intereses políticos, no quiere llegar a ningún cargo posterior. Es excelente ella en el conocimiento que tiene sobre el agua. Y la dupla de Blanca Jiménez con Marcelo Ebrard seguramente va a encontrar un eco muy importante en los Estados Unidos, que no son tampoco el malo de la película, ¿no? Claro, pero Luis Manuel, pero entonces, si realmente hay esa capacidad que tú mencionas, entonces, ¿dónde estuvo la falla? ¿Quién fue una falta de previsión? Porque esto pudo haberse evitado, ¿no? ¿Dónde estuvo la falla? ¿En la Comisión Nacional del Agua? ¿En la Secretaría de Gobernación? ¿En el gobierno del estado de Chihuahua? ¿Quién no tuvo ese tacto fino para prever esta situación? Pues el envío de la Guardia Nacional en un conflicto que ya estaba siendo... Esa fue la consecuencia. Esa fue la consecuencia, sí, y la reacción, que coincido contigo, que fue exagerada tal vez, no tan adecuada, pero se pudo haber previsto, ¿no? ¿Quién tendría que haber intervenido antes, la Secretaría de Gobernación o Conagua?
La Secretaría de los Gobernación, dos. definitivamente, Conagua es una entidad técnica que está encabezada por una mujer que todos respetamos, ¿verdad? Con sus conocimientos, con su imparcialidad, etcétera. Ya hubo movimientos dentro de Conagua debido a esta situación, pero yo creo que el problema fue por parte del presidente de la República haber autorizado este uso de la fuerza en las presas cuando la situación estaba muy álgida, en un estado que ya tiene cierta rispidez y está crispado, claro, desde el punto de vista y político. además envuelto en un proceso electoral en puerta también que vino a complicar el asunto, ¿no? O sea, un problema social que se hizo político, no un problema político que se hizo social. Exactamente, exactamente. Me queda claro. Luis Manuel, yo te agradezco mucho este intercambio de impresiones, me quedó muy claro la importancia, pero además también la salida que estás dando y que se me hace muy interesante. Negociación, flexibilidad ante los Estados Unidos para poder solucionar un problema que es legítimo por parte de los agricultores de Chihuahua y también que, pues bueno, los americanos tienen sus derechos y que el tratado sí nos conviene. Ni moverle, ¿verdad? Ni moverle. No, es un tratado que está a favor de México. Además, los Estados Unidos tienen sus bemoles, ¿no? Y están trayendo un año electoral, pero la gente técnica de la otra parte, de la contraparte que yo conozco, es gente técnica, de buen corazón, quieren a México, que responden a los intereses también de los agricultores tejanos, etcétera. Evidentemente, Claro. no es una, digamos, no es una negociación No es una guerra. facilita, pero no es Pero una tampoco guerra, es una ¿no? guerra. ¿No? Y ambas naciones reconocen lo, digamos, delicado que es el equilibrio entre el manejo de ríos internacionales. Esto es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en Jordania nunca se logró ese acuerdo con el río Jordán, etcétera. O sea, no es fácil, ¿no? México lo logró, después, como dices, poquito antes de que terminara la guerra, la situación está muy tensa, pero se logró algo que es bueno para las dos naciones. Hay que cuidar el tratado y los Estados Unidos son flexibles en ese sentido. Decir, bueno, ok, pues esta es la realidad, vamos a ver cómo la componemos, punto. Muy bien. Luis Manuel, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu punto de vista. Te mando un saludo afectuoso. Igualmente, Víctor Hugo. Muchas gracias, Luis. Luis Manuel Guerra, presidente del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, especialistas en este tema del agua. Jimena, tienes la voz.